Resulta interesante lo que está pasando en Venezuela. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó prepara su reingreso a ese país luego de su gira internacional. Por su parte, el presidente constitucional, el que está en funciones, de acuerdo con su propia postura, Nicolás Maduro, está preparando la privatización del petróleo. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más importante de lo que se está viviendo en Venezuela. Militares ordenaron reforzar las fronteras de ese país americano ante el posible regreso de Juan Guaidó. No está claro si es una medida del alto mando militar y del gobierno nacional o es la decisión personal de alguno de los comandantes afectos a Diosdado Cabello, quien dijo que el presidente de la Asamblea Nacional no le pasará nada si regresa. Y es que resulta interesante, poco a poco vamos a ir conociendo cómo es que Juan Guaidó logró burlar la inteligencia allá en Venezuela, salir al extranjero y hacer una gira que obviamente produjo la molestia de Nicolás Maduro. No está claro, desde luego, cómo viene este asunto de su regreso y el que haya, pues, obviamente, seguridad para su reingreso a Venezuela. En el marco de la situación que se vive en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se han ido perdiendo los pilares fundamentales de disciplina, obediencia y subordinación, los jefes de las regiones de defensa integral, REDI, o de las zonas operativas de defensa integral, SODI, a veces asumen decisiones propias que no responden a la cadena de mando. Y esto se debe a que uno de los oficiales es el mayor general Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, jefe de la REDI Occidente y uno de los hombres incondicionales del presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. El alto oficial giró instrucciones el 26 de enero del 2020 a la SODI que integran el área de influencia en la región a su cargo, destacando que deben proceder de inmediato por un lapso de 72 horas a incrementar las acciones de patrullaje intensivo en aeropuertos, terminales de pasajeros, trochas fronterizas, marinas, puertos, carreteras y vías de tránsito. La excusa que da es detectar ilícitos en todo el territorio nacional, en especial personas que intenten entrar al país legal o ilegalmente, así como para detectar pues a gente que se dedica a generar movimientos de sedición, paramilitares o personas delincuentes que intenten desestabilizar la paz nacional de Venezuela. Ordena además el jefe militar que debe visualizarse la intensificación de movilización de estos patrullajes, reportar a ese comando cualquier novedad con reseñas fotográficas. Y bueno, vemos en la fotografía a Juan Guaidó junto a la canciller alemana Angela Merkel en su gira por Europa de este autoproclamado presidente interino de Venezuela. En este contexto resulta interesante lo ocurrido con la gira de Guaidó. Lo que ocurre con Juan Guaidó es un problema para la Fuerza Armada que aún pues sigue liderando Nicolás Maduro. Si bien es cierto que se ha insistido en reiterar que su proclamación como presidente interino es un hecho ilegal, la respuesta que casi siempre surge ante este argumento es que las elecciones del 20 de mayo de 2018 tampoco son legales porque fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, cuya convocatoria tuvo mucho rechazo en la Fuerza Armada. El tema es complejo. No puede usted decirle a la tropa que Guaidó es ilegal como presidente interino si Nicolás Maduro tampoco resulta legal, porque su mandato legalmente hablando concluyó en enero de 2019 y las elecciones con las cuales trataron de darle legitimidad ocurrieron en el marco de una serie de hechos no ajustados a la ley con instituciones comprometidas con la legalidad. También se dice que algunos de los oficiales que están hablando de detener a Juan Guaidó o de obstaculizar su entrada al país son los incondicionales de Diosdado Cabello, porque ellos son los que andan con eso de que es un traidor, que no se le permite entrar al país. Ellos toman decisiones propias y en cualquier momento van a crear un incidente que exponga a la Fuerza Armada.
Esta gira del señor Guaidó causó mucha molestia. Cuando se supo, empezaron las preguntas y hasta las sospechas porque se cree que algunos militares le permitieron la salida. Que el presidente de la Asamblea Nacional había iniciado una gira internacional se supo cuando el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció su encuentro con él. La reacción en Venezuela no se hizo esperar porque ni los cuerpos de seguridad ni los de inteligencia, con los cubanos a la cabeza, lograron enterarse. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que en los hechos está a las órdenes de Diosdado Cabello, aunque debería estarlo a las de la vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez y la Dirección General de Contrainteligencia Militar al mando de Nicolás Maduro, se enteraron de la salida de Guaidó cuando ya estaba consumada. Aquí vemos a Juan Guaidó con este diálogo con Macron. Aunque Maduro tildó a Guaidó de bobolongo, la realidad es que el joven presidente del Parlamento burló a todos los cuerpos de inteligencia del país y así inició una gira que lo llevó a visitar Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia, España y Canadá, lugares donde se ha reunido con importantes dignatarios y líderes mundiales, siendo recibido en algunos sitios con honores de jefe de Estado. Así Guaidó se reunió con Emmanuel Macron, presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, la canciller de Alemania, Angela Merkel, los primeros ministros de Países Bajos y de Grecia, Mark Rutte y Kyriakos Mitsotakis, respectivamente, el canciller de Austria, Sebastián Kurz, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El único que se negó a recibirlo fue el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego visitó a Justin Trudeau en Ottawa, Canadá. Y si las reuniones fueron un dolor de cabeza para el gobierno cada vez más arrinconado, peor fue que Guaidó denunciara las relaciones del gobierno de Nicolás Maduro con actividades ilícitas y con agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y bueno, un furioso Nicolás Maduro ordenó a la Administración de Justicia que el chavismo controla, que toma las decisiones que tenga que tomar contra Juan Guaidó a su regreso a Venezuela. Pero la respuesta de la Casa Blanca a través del subsecretario del Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Pieczkowski, fue advertir que la integridad física de Juan Guaidó es sumamente importante. La gira de Guaidó va a traer consecuencias a lo interno porque incluso se habla de la sustitución de funcionarios hasta ahora claves en la inteligencia venezolana e incluso del Tribunal Superior de Justicia. Y en este contexto resulta interesante la otra parte. El gobierno de Maduro plantea la privatización en la industria petrolera. Representantes de Maduro se han reunido con empresas internacionales con la idea de permitirles asumir las propiedades petroleras controladas por el gobierno. Enfrentando el colapso económico y las sanciones, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar acciones mayoritarias y el control de la industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que abandonaría décadas de monopolio estatal. Los representantes de Maduro han mantenido conversaciones con Rosneft de Rusia, Repsol de España y Eni de Italia. La idea es permitirles asumir las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, a cambio de activos, según personas con conocimiento del asunto. La propuesta, que podría ofrecer un bálsamo a la industria petrolera de Venezuela, se encuentran en etapas iniciales y enfrentan grandes obstáculos. Las leyes de ese país venezolano tendrían que cambiarse. Hay desacuerdos sobre cómo financiar las operaciones y las sanciones de Washington prohíben que cualquier empresa estadounidense haga negocios con el régimen de Maduro sin una excepción. Las sanciones también han desalentado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela. La una vez admirada compañía dominada por el Estado, Petróleos de Venezuela, está bombeando a un mínimo histórico de 700,000 barriles por día, a pesar de estar en las reservas más grandes conocidas del mundo. Sus finanzas están hechas un lío. Las reservas de divisas del Banco Central han caído al mínimo en 3 décadas, mientras que las tenencias de efectivo del gobierno suman menos de $1,000 millones.
Para que el Tesoro de los Estados Unidos cambie su política, casi seguramente requerirá la aprobación del líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo de Washington sobre Maduro y es el líder de la Asamblea Nacional, donde se aprueban las leyes. Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela, no quieren hacer nada que ayude a Maduro a sobrevivir. Lo están presionando para que renuncie y permita nuevas elecciones presidenciales. A principios de este mes, las tropas respaldadas por Maduro mantuvieron a Guaidó fuera de la legislatura, mientras los legisladores progubernamentales seleccionaron un nuevo jefe, Luis Parra. Los partidarios de Guaidó votaron nuevamente por él en una reunión fuera del sitio porque el liderazgo de la Asamblea sigue en disputa. Una razón por la que Maduro buscó al nuevo líder legislativo fue para facilitar la promulgación del cambio de ley requerido, según personas familiarizadas con la situación. Petróleos de Venezuela y Rosneft no respondieron a una solicitud de comentarios. Repsol declinó hacer comentarios, al igual que Eni y el Tesoro de Estados Unidos. Varios contratistas de Estados Unidos, incluida Chevron, tienen licencias temporales para operar en Venezuela. No está claro qué pasaría con esa licencia si el gobierno de Maduro procediera con esa propuesta. El petróleo ha sido durante mucho tiempo la joya de la corona en Venezuela, un recurso tan valioso que en la Constitución se establece restricciones estrictas a la propiedad y participación extranjera, pero la crisis del país, resultado de una mala gestión titánica, la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la presión extranjera, ha provocado que Maduro doblegue muchos principios socialistas recientemente. Ha terminado silenciosamente los controles de divisas e importaciones, permitiendo el crecimiento de una economía de mercado dolarizada limitada. En un esfuerzo por separado, también participó en conversaciones secretas con tenedores de bonos por unos 600 mil millones de dólares, algunos de ellos estadounidenses, ofreciéndoles emparejarlos con una compañía de perforación extranjera a la que se les otorgarían los derechos de los campos petroleros como medio de recuperación de deudas. Así es como va pues este tema de la joya de la corona, el petróleo en Venezuela. Asuntos interesantes, el tema de Juan Guaidó, su ingreso y la posible privatización del petróleo, aún en contra de los principios del propio Nicolás Maduro. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y puedas dejarnos aquí abajo tus comentarios.